Libro de Éxodo 17, y vamos a darle lectura al versículo 1 hasta el versículo número 7 en el nombre del Señor. Si ya lo tenemos, Éxodo 17, 1 al 7. Y le vamos a dar lectura juntos en el nombre del Señor. Si ya lo tenemos, decimos amén. Amén, gloria a Dios. Dice así entonces la palabra del Señor: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en el Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: ¿qué haré con este pueblo de aquí que un poco me apedrean? Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste en el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Vamos a orar a Dios. Bendito Dios, Señor, oh Dios todopoderoso y santo Dios de Dios. Amén. Amén. Ocupe su asiento. Nuestro pasaje se encuentra, hermanos, en la primera sección del libro de Éxodo, y a principios del capítulo 17, hermanos, y muestra de una manera contundente que, hermanos, este pueblo, hermanos, no merece la salvación de la cual, hermanos, este pueblo ha sido objeto. De esta manera, hermanos, esta historia resalta, hermanos, la soberanía de Dios en la elección de su pueblo y su disposición a salvarlos a pesar de sus pecados. Y ya conocemos toda, hermanos, esta historia, hermanos, esta travesía del pueblo de Israel por el desierto. Pero vemos que Dios permaneció fiel a su pueblo infiel. Amén. Dios es fiel, aunque a veces nosotros seamos infieles. Dice Juan que Dios permanece fiel. Él no cambia, hermanos. Dios sigue amándonos, sigue, hermanos, salvándonos, sigue rescatándonos, aunque no lo merezcamos muchas veces, pero Dios sigue estando allí. Nos sigue, hermanos, aguantando por hermanos, por así decirlo. Pero, hermanos, esta historia comienza cuando los hijos de Israel, hermanos, partieron del desierto de Sin, conforme dice que al mandamiento de Dios, al mandamiento de Jehová, y acamparon en un lugar, hermanos, llamado Refidim, donde dice, hermanos, que no había agua. Y eso, hermanos, era una situación, hermanos, realmente muy peligrosa, porque no había agua. En un lugar, hermanos, como el desierto del Sinaí, hermanos, la deshidratación se produce en cuestión de horas. Si no encontraban agua para beber, hermanos, todos,
Y excepto, hermanos, nadie, hermanos, todos iban a morir en muy poco tiempo si no se les suministraba agua. Amén. Vemos, hermanos, en los versículos 1, dice así la palabra de Dios, que toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová. Ellos no se fueron solos, hermanos, por su propio mandamiento, sino que Dios les dijo: salgan de este lugar y vayan aquí otro lugar. Y dice que acamparon en Refidim, pero hermanos, allí, hermanos, no había agua. Misteriosamente no había agua, porque también era parte del desierto y no había agua para que el pueblo bebiera. Así que vemos, mis amados hermanos, que ellos, hermanos, altercan y ponen, hermanos, a Dios, hermanos, por así decirlo, en el banquillo de los acusados. Le dicen: ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Nos trajiste para que muramos de sed? Y dice, hermanos, los versículos siguientes, que murmuró el pueblo contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? Pero vemos, mis amados hermanos, en primer lugar, que Dios pone, hermanos, Dios prueba la fe. Amén. Dios prueba la fe del pueblo al colocarlos en una situación de gran peligro, hermanos. Dios prueba la fe del pueblo al colocarlos en una situación de extremo peligro, hermanos. ¿Quién los llevó allí? Dios. No se fueron por su propio pie, hermanos, por su capricho. Dice que Dios, hermanos, los llevó conforme al mandamiento de Jehová. Le dijo a Moisés: parte de este lugar y llévalos a Refidim. Pero vemos, hermanos, que Dios allí, Dios pone, hermanos, a prueba a su pueblo y los coloca en una situación extremadamente peligrosa, hermanos, porque dijimos que allí, hermanos, en unas horas todos estarían muertos. En unas cuantas horas, no pasarían el día cuando todos estarían muertos, tanto hombres como mujeres y niños y los ganados. Pero Dios los pone en esa situación. Dios pone, hermanos, a prueba al pueblo al llevarlos a acampar en un lugar donde no hay agua para beber. Y, hermanos, y es significativo que la nación no había llegado a Refidim sin una condición divina, sin una conducción divina. Ya que, hermanos, por medio de la columna de fuego, hermanos, y de nube, dice que iban, hermanos, tanto detrás e iban delante de ellos. Dios los iba guiando, hermanos, por medio, hermanos, de la columna de nube y de fuego. Ellos iban siguiendo las columnas. Amén. Así que, hermanos, el pueblo había salido milagrosamente, vemos, de Egipto, y habían cruzado, hermanos, milagrosamente también el Mar Rojo. Pero, hermanos, en vez de guiarlos Dios por el camino más corto, más directo, hermanos, a la tierra de Canaán, que era, hermanos, bordeando, dicen, hermanos, los estudiosos, toda, hermanos, la franja costera, desde, hermanos, el Nilo, hermanos, que estaba en Egipto o está en Egipto, Dios decide internarlos en el desierto, hermanos. Y eso, hermanos, con algo, hermanos, había algo allí. Amén. No era porque, hermanos, un capricho de Dios. No era porque Dios los quiso, hermanos, para llevarlos más cansados.
Había algo que Dios quería, hermanos, hacer con ellos. Así que, hermanos, vemos que así no fue Moisés quien decidió acampar en el desierto, sino que fue Dios quien nos llevó allí. Amén. Dios los coloca, hermanos, en esa situación. Dios pone, hermanos, a prueba a su pueblo. Pero, hermanos, más adelante, hermanos, en el capítulo 8, hermanos, de Deuteronomio, veamos Deuteronomio, capítulo 8, Dios le revela, hermanos, al pueblo cuál era la razón que había detrás de esa decisión de Dios. Veamos Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Cuáles eran las razones? ¿Para qué Dios los llevó al desierto? Los internó allí en el desierto 40 años, o los años que estuvieron allí, para probar al pueblo, para afligirte, para probar, y dice, para saber lo que había en tu corazón. Así que Dios no hace nada por así. Dios siempre lo hace con buenos motivos, con buenas razones. Dice el Señor: fui yo quien te trajo por esta ruta tan difícil. Fui yo para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Fue Dios quien los llevó. Pero ellos, hermanos, se quejaron y murmuraron, hermanos, y tentaron, dice que a Jehová. Amén. Tentaron a Jehová, hermanos. Pero vemos que es en medio de cosas críticas, hermanos, en cosas difíciles de la vida, donde, hermanos, se revela la verdadera condición del corazón humano. Allí es donde de verdad somos conocidos. En la prueba, en las circunstancias, es donde se revela cuál es nuestra condición de nuestro corazón. ¿De verdad estamos amando a Dios porque de verdad lo sentimos y lo amamos, o porque solamente de labios? Porque cuando nos suceden cosas, mis amados hermanos, que no vemos, hermanos, lógica, entonces, hermanos, argumentamos contra Dios, murmuramos contra Dios. Así que, hermanos, hay personas que creen. Hay personas así, que ellos creen. Hay muchas personas que de verdad ellos creen en Dios. Muchas personas, hermanos, piensan o creen que ellos verdaderamente aman a Dios. Pero cuando son internados en una situación difícil, allí se revela la verdadera condición de su corazón, de sus corazones. Así que estas personas, hasta que enfrentan situaciones que no tienen pies ni cabeza, nosotros muchas veces decimos creer en Dios, creer en la sabiduría de Dios, creer, hermanos, en la soberanía de Dios, pero realmente, hermanos, confiamos en nuestra propia sabiduría. No estamos confiando verdaderamente en la sabiduría de Dios.
ni en su soberanía. Le decimos a Dios, pero ¿por qué lo haces, Señor? Y a veces pensamos que Dios necesita, hermanos, una ayuda, porque su plan que ha trazado para la humanidad lo vemos, hermanos, muy defectuoso. O para la iglesia, hermanos. A veces, hermanos, pensamos, es que ¿por qué no entiendo por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué Dios lo permitió? Y a veces pensamos que Dios se equivocó o que se le salió de control la situación. Pero no, mis amados hermanos. Dice Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 16 y 17 dice: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y así hay muchos. Cuando les viene la situación difícil, cuando Dios quiere probar su corazón, esa gente que dice pierde el gozo. Empieza, hermanos, a criticar los planes de Dios. Empieza a murmurar. Quizás no, hermanos, mis amados hermanos, directamente a Dios, sino con sus actitudes hacia las cosas de Dios. Este hombre, hermanos, o mujer empieza a dejar de congregarse, deja, hermanos, de orar, deja, hermanos, de buscar la santidad. Y cosas así, hermanos, por el estilo de las cosas santas, de las cosas espirituales. Así que, hermanos, el sufrimiento nunca te deja como te encuentra, hermanos. El sufrimiento nunca te deja como te encuentra. Siempre hay algo. Unos se aferran más a Dios cuando están en ese sufrimiento. Se inclinan más hacia Dios. Señor, tú eres sabio. Tú sabes por qué permites las cosas. Y se aferra más a Dios. Se inclina más a Dios. Pero hay otros, mis amados hermanos, que se sumergen más en la autocompasión. Algunos se aferran más a Dios y se compadecen más con los que sufren. Pero hay otros, hermanos, que se sumergen más en la autocompasión, diciendo, ni modos. Esto es lo que me tocó vivir. Y no piensan que Dios está trabajando en ello, que Dios está obrando, hermanos. ¿Quién es, hermanos, el que lleva el control de nuestra vida? Dios. Así como, mis amados hermanos, a los israelitas, Dios llevaba toda la situación, Dios llevaba todo el plan. Y Él decidió primero que probarlos. ¿Dónde? En el desierto. ¿Con qué? Donde no había agua. Y el agua es algo vital. Algo tan vital, mis amados hermanos. Así que la necesidad de agua para los israelitas era urgente. Y ahora, hermanos, ¿qué debió hacer el pueblo en estas circunstancias? Confiar en el poder de Dios y en la bondad del Señor, y clamar al Señor por su ayuda. Es algo lógico, ¿verdad?, para el cristiano. Cuando nos encontramos en situaciones de estas, donde estamos muy sumergidos en algo, en los problemas, en la enfermedad, en situaciones difíciles en nuestra vida,
¿Qué haríamos? ¿Nos vamos a oponer a Dios o vamos a clamar a Dios por su ayuda? Vamos a confiar en el poder de Dios. Dios sabe lo que está haciendo. Vamos a confiar en la bondad de Dios. Dios es bueno. Hermanos, si dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Amén. Esto era para bien, mis amados hermanos. Ellos no debían olvidar que unas semanas atrás, en el capítulo 15, se narra, mis amados hermanos, que, hermanos, Dios les había dado agua. Llegaron a un cierto lugar, hermanos, llamado Mara. Y dice que allí, hermanos, había agua. Pero dice que las aguas eran amargas. Amargas. Y Dios, hermanos, le da a Moisés, o le nombra, hermanos, un árbol para que Moisés lo eche a las aguas. O sea, lo cortará y lo echará a las aguas, y las aguas se van a endulzar. Esas aguas no se podían beber, estaban extremadamente amargas. Amén. Estaban amargas, nadie la podía tomar, nadie la podía beber. Pero dice que Dios le dice a Moisés, mira, toma este árbol y échalo a las aguas, y las aguas se van a endulzar. Y eso pasó. Las aguas se endulzaron, y dice que todos bebieron agua. Amén, gloria a Dios. Y vemos, hermanos, cómo Dios los había liberado también de Faraón. Vemos cómo Dios los había estado alimentando con el maná del cielo. ¿Y acaso Dios no tenía poder para darles agua en el desierto? Por supuesto que sí. Dios tenía poder, les había dado bastantes cosas. Les había, hermanos, mostrado tantas maravillas. Hermanos, los había sacado de Egipto, los había hecho cruzar por el mar, hermanos, y los venía conduciendo con una columna de nube y una de fuego, y venían, hermanos, en el desierto. Y muchas cosas los israelitas vieron. Pero, hermanos, en este pasaje ellos nuevamente se quejan, pero en vez, hermanos, de ellos clamar en oración, el pueblo demanda, hermanos, judicialmente contra Dios y contra Moisés. Y esto nos lleva, hermanos, al segundo punto. Los israelitas pecan gravemente contra Dios, quejándose de Él y poniendo en duda las promesas de Dios. Los israelitas pecan gravemente contra Dios, demandándolo, diciéndole: Dios es un mentiroso, Dios es un genocida, va a matarnos aquí en el desierto. Y seguramente que había personas, se los dije. Pero dice que el pueblo murmuró contra Moisés. Y Moisés le dijo: ¿por qué tentáis a Jehová? Ellos pusieron en duda las promesas de Dios. Vemos, hermanos, en el versículo 2. Éxodo 17. Éxodo, capítulo 17, versículo 2, 3 y 7, dice: y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Versículo 3: así que el pueblo tuvo allí sed,
y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? De tal manera que dice que ellos estaban enojados. Versículo 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Ellos dudaron de Dios, que se iba con ellos. Cuando ellos estaban mirando la columna de nube y la columna de fuego, hermanos. Todo lo que Dios había hecho, hermanos, con ellos, hermanos, en el pasado, o semanas o días atrás, ellos lo habían olvidado, diciendo: ¿será que Dios existe? Qué pecado, hermanos, de los israelitas. La palabra altercar proviene hermanos, de una raíz hebrea que describe una acción legal. Y esta palabra aparece en otros pasajes como Jeremías 25, 31, hermanos, y Miqueas 6, del 1 al 8. Para, hermanos, señalar un reclamo. Porque, hermanos, por eso es que este lugar vino a ser, hermanos, conocido como Masá y Meriba. Y esto significa, mis amados hermanos, Masá, mis amados hermanos, significa prueba, y Meriba, rencilla. Así que, hermanos, Masá significa poner a prueba, y ellos pusieron a prueba a Dios y lo encontraron falto. Amén. Y mis amados hermanos, ¿y eso qué significa? Ellos decían con sus palabras: Dios es un mentiroso. Dios nos está mintiendo. Dios nos mintió. Ellos probaron a Jehová, tentaron a Jehová. Y tentar a Jehová es un pecado grave. Lo hallaron falto. Esto era tan serio. No fue una simple queja, mis amados hermanos, porque también nosotros nos quejamos con Dios, pero no de esas quejas. Nuestra queja es: Señor, ¿por qué no me has ayudado? Dame fuerzas. Es una oración, pero ellos quejaron, fue un reclamo. Y ellos tentaron a Jehová diciendo, el versículo 7 dice: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Hasta dónde, hermanos, la incredulidad de ellos? Dios verdaderamente estaba conociendo el corazón de estas personas, el corazón de su pueblo, que no les creía, que era insolente, que era un pueblo ingrato. En otras palabras, Dios prometió su presencia en medio nuestro y llevarnos a una tierra que fluye leche y miel. Pero en cambio nos ha traído a este desierto para matarnos de sed, es lo que decían ellos. ¿Dónde está ese Dios? Ese Dios nos prometió leche y miel. ¿Dónde? Ellos acusaban a Dios de haber olvidado Dios su pacto, sus promesas. Ellos decían: Dios es un traidor. Amén. Dios es un traidor.
Dios nos traicionó. Dios nos mintió. De hecho, hermanos, habrían querido apedrear a Dios en ese día. Pero como eso es, hermanos, imposible, ellos, hermanos, quedaron en ejecutar a Moisés. Dice que Moisés hace esta oración y le dice al Señor: entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrean. Si todos iban a morir en el desierto de Sin, en muy pocas horas, Moisés debía ser el primero, siendo apedreado por alta traición. Que Moisés se había puesto de acuerdo con Dios para matar al pueblo en el desierto. Y que tanto Moisés y Dios eran unos traidores. ¿Hasta dónde, hermanos? Vemos que Dios y Moisés son acusados de genocidio. Tú nos trajiste aquí, al desierto, para matarnos de sed. Esta crisis no solo reveló la incredulidad de sus corazones, sino también una terrible ingratitud y una terrible insolencia. O sea, una rebeldía del pueblo hacia Dios. Israel está acusando a Dios de abandonarlos en el desierto y por lo tanto de violar su pacto. Dios los había sacado con promesas falsas y los había llevado a morir en el desierto. Es lo que ellos decían. Hoy muchos que acusan a Dios, mis amados hermanos, por ponerlos en momentos difíciles de su vida, por meterlos en aprietos, ponen en duda la presencia de Dios, mis amados hermanos, sus promesas, su pacto, porque, hermanos, lo que les está pasando no concuerda, hermanos, con su lógica. Es que esto es algo que está enredado, no entiendo por qué me está sucediendo esto. Pero acordémonos que la lógica de Dios no es la lógica del hombre. Dice que sus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos, sus caminos que nuestros caminos. Acusan a Dios como un traidor y ponen en duda su palabra. Dice Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 4, dice así. Versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Amén. Es una promesa de Dios para todos los creyentes, hermanos, del pasado, del presente y del futuro. Dice Deuteronomio capítulo 31, versículo 6, dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Amén. Dice Josué 1:5 también: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida.
como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Es una promesa de Dios esa. No la pongamos en duda. ¿Cuántos nos hemos sentido abandonados? Amén. ¿Cuántos nos hemos sentido desolados porque nos sentimos solos? A veces decimos, es que Dios ya me dejó, porque Dios ya no me escucha. Dios no hace caso a lo que yo le pido. Y de lo que me está pasando son cosas difíciles. Y yo estoy luchando solo. Pero no, hermanos, dice el Señor que Él no nos dejará ni nos desamparará. Amén. Dios no nos dejará ni nos desamparará, mis amados hermanos. El escritor a los hebreos advierte a los cristianos hebreos de su nación a no caer como lo hicieron sus antepasados. Dice Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Versículo 7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. Mirad, hermano, dice el escritor a los hebreos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes de acusar a Israel también del pecado tan espantoso, no olvidemos que ese es el cuadro que Pablo presenta en el Romanos 1 de la raza humana, hermanos. Ese es el cuadro de la raza humana. Pablo dice que la razón de la salvación de Dios es por medio del Evangelio. Es porque Dios se ha revelado. Y dice Romanos 1:18 que porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál es esa verdad, hermanos, que Dios ha dejado a la raza humana? Pablo dice que Dios dejó sus huellas digitales plasmadas por toda la creación. Dice, hermanos, el Salmo 19:1 que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Día tras día, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche. Así que, mis amados hermanos, los mismos pecados del pueblo de Israel, incredulidad, ingratitud, insolencia, son los que, hermanos, caracteriza a esta humanidad. La incredulidad. Los cristianos no estamos exentos, hermanos, de cometer esos pecados. Porque cuando Dios muchas veces nos prueba y estamos en situaciones que no, hermanos, tiene pies ni cabeza, olvidamos la bondad de Dios, su sabiduría.
su soberanía. Nadie le puede decir a Dios qué es lo que Él está haciendo. ¿Y por qué, hermanos, olvidamos todo eso? Porque nos llenamos de amargura y de descontento por las cosas que Él ha decretado para nuestras vidas. Moisés clama a Dios al ver las intenciones del pueblo de aplicarle la pena capital. ¿Cuál es la pena capital? Pena de muerte. Pena de muerte. Matar a Moisés por traidor. Por querer ser un genocida, un asesino serial. Moisés no se volvió en oración. Moisés se volvió en oración y el pueblo, en vez de seguir a su guía, lo que él estaba haciendo, clamando a Dios por ayuda, sin embargo ellos se revolvían contra Jehová, se revolvían contra su guía. Dice que el pueblo murmuró, o sea, habló mal de Moisés. Descreditó a Moisés diciéndole: eres un traidor, Moisés. Dios es un traidor también. Dios miente. Dios es un genocida. Va a matarnos de sed en el desierto, ya que en pocas horas, si algo no sucedía, todos estarían muertos. Lo que le hacían a Moisés indirectamente, directamente se lo hacían a Dios. Y eso es lo que pasa cuando pensamos que estamos hiriendo al hermano. Estamos hiriendo al Señor. Estamos ofendiendo a Dios. En momentos nos llegamos a enojar con las circunstancias o las autoridades, hermanos, gubernamentales o eclesiásticas también. ¿Cuántos se han enojado con las autoridades gubernamentales? Ahora con las eclesiásticas. ¿Cuántos han, hermanos, enojado con los pastores? Amén. Y argumentamos que no estamos enojados con Dios, cuando directamente estamos pecando contra el Señor. Quizás decimos: es que yo no estoy enojado con Dios, yo estoy enojado, ¿por qué me pasa esto? Pero quien te llevó allí es Dios. Nuestro descontento, hermanos, o nuestra falta de descontento, revela algo muy sutil de amonestar a Dios. Nosotros vivimos amonestando a Dios y hermanos, pensamos muchas veces que el plan de nuestra vida está muy defectuoso y que Dios necesita ayuda, que Dios necesita actualizarse. Creemos que somos más sabios que Dios a veces, que somos mejores pensadores que Dios. A veces queremos ayudar a Dios a poner, hermanos, planear y a gobernar, porque pensamos que Dios no puede. A veces creemos que pensamos mejor que Dios. Nos sentimos más sabios. Es que si yo fuera Dios, yo haría esto. Quitaría yo el pecado para que no exista el pecado. Es que si yo fuera Dios, no permitiría que existiera el diablo, para que no causara tanta maldad en el mundo. Es que si yo fuera Dios, quisiera hacer estas cosas.
Pensamos o creemos que somos mejores pensadores que Dios. Y que todo lo que está sucediendo es porque a Dios se le salió algo de control. Pero en ninguna manera, hermanos, dice Pablo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. En ninguna manera, hermanos. El plan de Dios se está ejecutando pieza por pieza, hermanos. Nada se le ha salido de control, ni en nuestra vida. Si este mundo no se le sale de control, ni el universo, ni Satanás, ¿cuánto más nuestra vida, hermanos? Dios está al cuidado de nosotros siempre. Israel, mis amados hermanos, murmuró contra Moisés y se demuestra la falta de fe, hermanos, a causa de las necesidades materiales. ¿Cuánto nos ha sucedido así? Que cuando nos falta algo, cuando tenemos necesidad material, pareciera que nuestra fe se desvanece, se desaparece. Perdemos la confianza en Dios, ¿sí o no? Las circunstancias que rodean este momento, hermanos, son similares a las hermanos, situaciones más adelante, hermanos, que se suscitarían en este mismo lugar y provocarían que Moisés no pueda entrar a Canaán. Nuevamente se vuelve a repetir la historia más adelante. El pueblo empieza nuevamente a murmurar contra Moisés. Y comienza a acusar a Dios porque no hay agua. No hay agua. Más que ahora Dios le dice, ponte delante del pueblo y yo estaré delante de ti, delante de la peña. Y le hablarás. Amén. En esta ocasión Dios le dice, golpea la roca y ella te dará aguas. Golpéala. Y dice que Moisés golpea. Y dice, hermanos, los pasajes de los salmos que Dios, hermanos, hace anegar la tierra. Que de manera, dice, hermanos, que hasta se hicieron ríos. Y pudo beber todo el pueblo y todo el ganado. De manera que ese desierto se convirtió en una laguna, hermanos. Se anegó de agua ese lugar. Pero en la segunda situación, Moisés se enoja contra el pueblo y Dios le dice, háblale a la peña y ella les dará agua. Y dice que Moisés, enojado, golpea 2 veces a la peña y desobedece al Señor. Y dice, hermanos, que Dios, hermanos, le advierte, por cuanto no me santificaste delante del pueblo, te digo, no entrarás en la tierra prometida que juré a tus padres. No entrarás, por cuanto no me santificaste. Amén. Y pareciera que es algo simple, pero era un pecado grave también. No se perdió Moisés, pero, hermanos, la causa de eso fue que él no pudo entrar. Solamente dice que vio la tierra prometida. Vio la tierra prometida. Pero, hermanos, para terminar, Dios toma la decisión de preservar al pueblo, asumiendo el castigo que ellos merecen por su pecado. Dios le dice a Moisés, ponte delante del pueblo y yo estaré delante de la roca.
delante de la peña. Y vemos, hermanos, que Dios manda a golpear esa peña, esa roca. Y, hermanos, y muchos dicen que, hermanos, eso equivaldría a golpear a Dios. Dios asume el castigo, hermanos, el castigo que los israelitas merecen. Dios asume el castigo de ellos. Le dice a Moisés: golpea la roca. Es como, hermano, decirle a alguien: golpéame a mí. Amén. Dios decide preservar la vida del pueblo. Él podía haberlos exterminado allí. Dios pudo, hermano, no darles agua, pero dice que Dios les dio agua. Le dice a Moisés: golpea la peña. Y la peña dice que sacó aguas abundantes. Mucha agua en el desierto. Y la roca o la peña en la Biblia se identifica con Cristo, hermanos. Hay muchos pasajes, como, hermanos, voy a leer solamente unos dos. Dice 1 Corintios, capítulo 10, versículo 4, en el nombre del Señor. Dice así: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y dice Pablo: y la roca era Cristo. Por eso muchos dicen que esa peña equivalía que Dios era, y que era Cristo, dice Pablo. Hermanos, en el último día, hermanos, y el gran día de la fiesta, dice que Jesús se puso de pie y dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y a esta mujer samaritana se le dijo: si tú vuelves a beber de esa agua, vas a volver a tener sed. Pero si tomas del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Jamás. Amén. Dios es la roca, la peña, hermanos. La travesía por el desierto a Canaán estuvo lleno de quejas hacia Dios por parte del pueblo, razón por la cual no entraron ninguno de ellos a la tierra prometida, hermanos. Y Hebreos dice que, hermanos, que no entraron a causa de incredulidad. A causa de incredulidad no entraron a la tierra prometida, porque Dios probó su corazón. ¿Y quién fue hallado falto? El pueblo, no Dios. Póngase de pie. Y el escritor a los Hebreos advierte sobre la incredulidad, y la incredulidad es un grave pecado, hermanos. El pueblo vio y oyó la voz y las maravillas de Dios, y aún así dudaron de la presencia de Dios con ellos, dice el Salmo 95. Y este salmo comienza con adoración y termina con una advertencia: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en el día de Masá en el desierto, dice, donde me tentaron sus padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Y estuve disgustado con la nación. Y dice: y juré en mi furor, en su ira, que no entrarían en su reposo. ¿Y cuál es el reposo? Quizás ellos no se salvaron, hermanos. Tuvieron tanto, pero no se salvaron. Dice que no entraron a causa de incredulidad. Y la incredulidad es un pecado, hermanos.
que es suficiente para llevarnos al infierno. Ahora, hermanos, ¿cómo es nuestra travesía por este mundo hacia la Sion celestial? Nos estamos quejando continuamente, estamos descontentos con Dios porque, hermanos, ¿por qué permite lo que nos pasa, lo que nos sucede? ¿Será posible que Dios retire su candelero, hermanos, de entre nosotros, de esta iglesia, por nuestra incredulidad, por nuestra ingratitud, por nuestra insolencia y, hermanos, mundanalidad, por la mundanalidad de hermanos que buscan el mundo, que aman el mundo, que viven como el mundo? Dice Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y arrepiéntete, porque dice, si no vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar. Ya que Dios, ya que Cristo es el que dice que anda sobre los candeleros. Y los candeleros, hermanos, y los candeleros son las iglesias. Las iglesias. ¿Será Dios que algún día, hermanos, retire su presencia de este lugar? Sí es posible, hermanos. Por la mundanalidad que a veces tenemos, por la incredulidad, por nuestro pecado. Y nosotros, y esta iglesia será culpable ante Dios por todo eso, hermanos. Vamos a orar a Dios, que Dios nos ayude y nos guarde de todo esto, lo que el pueblo hizo con Dios. Dios sigue siendo fiel a su pueblo infiel. Vamos a orar. Padre nuestro,